Payasos que acechan, hoteles aislados por la nieve, un balde con sangre en el baile de graduación. Quizás aún no hayas leído sus más de 70 libros, pero conoces al escritor que mejor imaginó tus miedos. Conoces a Stephen King. Te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre uno de los escritores más importantes de la historia. Prepárate para este viaje en donde conocerás los hechos más importantes de su vida y obra. Escrito y conducido por Ariel Bossi. El pelo corto, 4 jeans, un pantalón de vestir, 2 discos en vinilo. Un fonógrafo webcore, una crianza religiosa y un apoyo incuestionado al Partido Republicano. Este fue el equipaje con el que Stephen King, en octubre de 1966, llegó a la Universidad de Maine con el objetivo de graduarse como licenciado en literatura inglesa con habilitación para enseñar lengua. Objetivo secundario, por supuesto, porque el principal se mantenía intacto: convertirse en escritor profesional. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Corte del Rey. Esta es la vida y obra de Stephen King. Durante el último año del colegio secundario, Stephen King no estaba seguro de que fuera a estudiar en la universidad. Barajaba la opción de enlistarse en el ejército, pensando imitar a Norman Mailer, quien había tenido la gran idea para una novela sobre la guerra luego de formar parte del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Pero su madre le pidió que no lo hiciera, que le rompería el corazón, y Stephen desistió de la idea. En lugar de ello, envió aplicaciones a 2 universidades diferentes. La primera fue la Universidad de Drew, en el estado de Nueva Jersey. Tenía un gran programa de inglés, pero para poder costearse la carrera necesitaba una beca completa, y no tenía una, por lo que tuvo que descartarla. La otra opción estaba más cerca de sus posibilidades. Era la universidad para los hijos e hijas de la clase trabajadora del estado, la Universidad de Maine, en Orono. Durante el último año en el colegio secundario, consiguió un trabajo en una fábrica textil local, en donde primero empaquetó telas y luego pudo cambiar al sector de teñido. Durante el año no pudo ahorrar demasiado, pero cuando llegaron las vacaciones de verano, pudo pasar más tiempo en la fábrica. Un fin de semana, algunos colegas que se habían ofrecido previamente fueron convocados para limpiar a fondo los sótanos de esa fábrica. Stephen no fue de la partida. Para cuando se enteró, todos los cupos ya estaban tomados. Pero el lunes siguiente a la limpieza le contaron con lujo de detalles el estado en el que estaba el sótano, incluyendo un dato que King no olvidaría. Había ratas del tamaño de gatos, o incluso tan grandes como perros. En octubre de 1966, gracias a un préstamo otorgado por la National Defense Education Act y una necesaria beca parcial, Stephen se mudó al campus universitario. Completó un formulario en donde tenía que especificar sus hábitos y gustos, de modo que compartiera su habitación con alguien, entre comillas, compatible. Puso que era fumador, que tocaba la guitarra, se acostaba tarde y le gustaba escuchar música. Lo ubicaron en una habitación con un muchacho llamado Harold, quien no fumaba, no tocaba instrumentos, era prolijo y ordenado, y se acostaba temprano. Y era demócrata. A pesar de estas diferencias, ambos se llevaron muy bien, y Stephen King ha hablado con mucha estima sobre Harold en el ensayo Hearts in Suspension, publicado en el año 2016, exactamente 50 años después de conocerlo. Harold fue la primera persona en sembrar una duda respecto a sus inclinaciones políticas. Stephen provenía de una familia republicana que vivía en un estado considerado republicano. Si alguna vez leyeron alguna de las opiniones políticas de Stephen King, y para esto alcanza con que lo sigan en Twitter, tienen bien claro que es demócrata y que está a favor de una mayor igualdad de derechos y beneficios. ¿Me creerían si les cuento que una vez Stephen King hizo campaña por un candidato republicano? Fue en 1964, junto a su hermano David. En Lisbon Falls hicieron campaña por Barry Goldwater, el candidato republicano por las elecciones de ese año. And you and I are going to fight for the goodness of our land. Pero volvamos a la universidad. Una noche, la noticia central en Estados Unidos era que Nixon había criticado al presidente Johnson respecto al conflicto de Vietnam, y Harold sorprendió a King al decir que tenían que retirarse de ahí.
tal como Muhammad Ali había dicho. My conscience won't let me go shoot my brother or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? A Steven, quien para ese momento aún estaba a favor de la escalada en Vietnam, y a los 21 años votaría a Richard Nixon porque le creyó cuando dijo que, y entre comillas nuevamente, tenía un plan respecto a la guerra, esta simple frase le quedó grabada. To make public a plan for peace that can end the war in Vietnam. En el verano de 1967, el gobierno norteamericano decidió que utilizar napalm para traer paz era el camino correcto para tratar de terminar con el conflicto y salvar vidas. Harold tenía razón. Su compañero de habitación no fue el único que comenzó el cambio en su cabeza. Durante ese primer año universitario, Steven leyó Las uvas de la ira de John Steinbeck, un libro que no le resultó indiferente. Gracias a esta novela se interesó en César Chávez, fundador junto a Dolores Huerta de la Asociación Nacional de Campesinos en 1962, luego reconocido como el Sindicato Unión de Campesinos en Estados Unidos. Y no había Wikipedia en ese momento, por lo que su interés le demandó bastante más que un par de clics. En 1965, Chávez y la Asociación Nacional de Campesinos dirigieron una huelga de los recolectores de uvas en demanda de mejores salarios, apoyada por un boicot. 5 años después, sus esfuerzos resultaron en la primera victoria importante para los trabajadores en Estados Unidos de esta rama. Fue a partir de la novela y su nuevo interés que Steven participó en una marcha local en protesta de aquellas tiendas que vendían uvas recolectadas por personal no sindicalizado, además de reclamar un aumento del salario mínimo y apoyar a la propia asociación. Todavía seguía al Partido Republicano, pero sus creencias comenzaban a romperse. Leer transforma, y en las propias palabras de King, la ficción tiene el poder de cambiar vidas. Esta fue la primera de diferentes marchas y protestas en las que participó. Una de las siguientes fue contra Dow Chemical, la compañía creadora del napalm. Mucha política, ¿no? Bueno, dejemos la política durante un rato y concentrémonos en Steven y su escritura. Durante ese primer año en la universidad, Stephen King se mantuvo sobrio y trató de tener su vida más o menos organizada. Tenía una costumbre interesante. Cuando se iba a acostar, se contaba mentalmente historias mientras trataba de dormirse. Fue durante ese primer semestre que empezó a imaginar una competencia, una maratón de adolescentes y jóvenes, ambientada en una distopía totalitaria. Eran 100 participantes que tenían que andar sin parar, y si bajaban la velocidad mínima permitida más de 3 veces, eran ejecutados en el lugar. La idea quedó en su cabeza durante el tiempo suficiente para no olvidarla y que la historia fuese ganando fuerza, hasta que finalmente la volcó en papel y la terminó en 1967. La tituló The Long Walk, La larga marcha, y fue su segunda novela terminada. Confiando en su potencial, la envió a un concurso y fue rechazada, y el mismo destino tuvo con todos los intentos posteriores. Recién sería publicada 12 años después, en 1979, y para ese momento hubo quienes mencionaron que la historia, en realidad, era una alegoría de los jóvenes enviados a morir en Vietnam. Steven no lo cree así, ya que cuando la escribió todavía era republicano. La escribió porque le importaban los personajes. Principalmente quería saber qué iba a pasar con su protagonista, con Garrity. Luego de terminar de escribir La larga marcha, Steven retomó una historia que había comenzado a escribir en el colegio y había quedado inconclusa. Trataba sobre un muchacho que, luego de asesinar a su profesora, tomaba de rehén a su curso. La tituló Getting It On, cuya traducción es Haciéndolo, aunque años después cambió su título y la conocimos como Rage, o Rabia, su título en castellano. Si bien la terminó de escribir ese mismo año, recién la enviaría a una editorial en 1970, luego de leer The Parallax View, una novela de Loren Singer con la que encontraba ciertas similitudes con el clima que creaba. Getting It On fue rechazada, pero abrió la puerta que más deseaba Stephen King. Pero no nos precipitemos, tenemos tiempo y sobre eso te voy a hablar más adelante. Ese año, ese 1967, fue muy productivo para King. Además de escribir su segunda novela y terminar la tercera, tiene su primera venta profesional. Un cuento corto titulado The Glass Floor, El piso de cristal, fue adquirido por la revista Startling Mystery Stories, la cual lo publicó en el número 6, lanzado en otoño de ese año.
Por esa historia le pagaron $35. No fue la única rama artística en la que probó suerte. Ese mismo año y el año siguiente, actuó en las 2 obras teatrales que se llevaron a cabo en la universidad. No, los cameos que vimos a partir de 1980 no fueron sus primeras actuaciones. En 1968, Steven comenzó la escritura de una nueva novela que, pensaba, iba a ser la grande. La tituló Sword in the Darkness, Espada en la Oscuridad, y trata de una pandilla de adolescentes que tiene el plan de promover disturbios raciales para poder desviar la atención y poner en marcha 2 docenas de operaciones de usura y tráfico ilegal de drogas. Sí, no te suena porque nunca se publicó. Esta novela fue la forma en que Stephen King ahogó sus penas por haberse peleado con su novia desde la secundaria, Maureen. En 1970 la envió a 12 editoriales y todas la rechazaron. Tiempo después, ya siendo un escritor famoso y consagrado, hubo ofertas para que se publicara, pero King las rechazó. Todo indica que la única chance de que esta novela vea la luz es si, esperamos en un futuro muy pero muy lejano, sus herederos así lo quieran, cuando Steven ya no esté con nosotros. Todas estas novelas que acabo de mencionar, La Larga Marcha, Rabia y Sword in the Darkness, tienen algo en común. No hay risas en ellas, no hay absurdos, no hay alegría, solo hay furia. Es la furia que sentía King en ese entonces, en pleno pasaje de la adolescencia a la juventud, en un Estados Unidos convulsionado que tenía sus puntos de ebullición en las universidades. Su situación económica no era la mejor, pero nunca consideró que contribuyeron a su rabia. Para ese momento, sumado a lo que ganaba con los trabajos de verano y los empleos de tiempo parcial en el campus, le alcanzaba. Su madre trataba de separar cuánto dinero podía, por más que requiriera saltearse algunos almuerzos, y le daba el dinero para textos, además de $10 semanales para gastos, que Steven gastaba en cigarrillos Pall Mall, ya que, en sus propias palabras, le gustaban porque era la marca que formaba Kurt Vonnegut. King canalizaba su furia en el papel, y otra muestra más de esa furia se publicó ese mismo año en la revista universitaria Hubris. Un cuento titulado Cain Rose Up, Apareció Caín, el cual trata de un estudiante deprimido que inicia una masacre con un rifle desde su habitación en el campus. En el cuento, el protagonista tiene un póster de Humphrey Bogart vestido como gángster y una pistola automática en cada mano. Stuff that dreams are made of. Ese mismo póster es el que Stephen King pegó en su lado de la habitación que compartía con Harold. Escribía cada vez que podía, en su habitación, en la biblioteca y en algunos rincones del campus que estuviesen lo suficientemente alejados para poder estar tranquilo. Uno era la llamada Sala Ford, una cafetería en el 3er piso de uno de los edificios. Era un lugar silencioso, y un día en que la resaca le explotaba en la cabeza, escribió un poema en una servilleta. Un poema sobre un hombre de negro que se le quedaría grabado en la mente. En ese poema no se menciona el nombre con el que lo conoceríamos 10 años después, cuando ese mismo personaje tomaría uno de los roles protagónicos en The Stand, en La Danza de la Muerte, y se presentaría, entre otros nombres, como Randall Flagg. Cuando llegaron las vacaciones de verano, a mediados de 1968, Steven consiguió un empleo de medio tiempo como conserje en la secundaria Brunswick. Fue en este lugar donde, por primera vez, entró a un vestuario femenino, en donde vio un dispenser de tampones. Cuando volvió a trabajar en la lavandería, recordó ese artículo que había leído en la revista Life sobre fenómenos de telequinesia y del cual te conté en el primer episodio. Recordó el vestuario y comenzó a pensar en una historia sobre una chica que tiene este poder y lo utiliza para vengarse de sus compañeras. Recordó a esas 2 personas de su época escolar. No la escribió inmediatamente, pero tampoco la olvidó. Cuando volvió a la universidad se mudó del campus a unas cabañas universitarias ubicadas en el límite, en donde pasó a compartir habitación con 3 compañeros. Eran más económicas, pero también ofrecían bastante menos comodidades. Varios meses después, uno de esos compañeros le ofreció un ticket para un festival llamado Woodstock Music and Earth Fair, pero como su banda preferida, Creedence Clearwater Revival, no iba a tocar, Steven decidió no ir. Pequeño evento se perdió. En febrero de 1969 comenzó a escribir una columna semanal en el periódico universitario, volviendo a participar de un periódico por 4ª vez en su vida.
En total escribió 47 columnas a lo largo de 15 meses, hasta mayo de 1970, que fue cuando se recibió y egresó. Su primera reacción cuando le ofrecieron escribir en el periódico fue ¡genial! Mejores máquinas de escribir. Sus primeras columnas fueron reseñas, de discos, películas, libros, pero luego pasó a escribir columnas más humorísticas, las cuales le trajeron una cierta popularidad entre los estudiantes del campus. Para este momento, la sobriedad había terminado desde hacía un tiempo y la rutina de Steven era bastante clara. Escribía todos los días entre las 16 y las 18 horas y luego pasaba a emborracharse u, ocasionalmente, drogarse. Como siempre tenía resaca durante las mañanas, se aseguró que sus clases comenzaran a partir de las 11 de la mañana. Cuando fue sorteado para ir a Vietnam y sacó un número bajo, lo rechazaron por la vista y presión alta. Esta última se debía a que, cuando lo examinaron, todavía estaba bajo los efectos del alcohol. A pesar de sus consumos, no tuvo mayores problemas, con excepción de haber sido arrestado 2 veces, siendo una de ellas debido a que estaba caminando borracho. En lo que respecta a las drogas, ha mencionado en varias ocasiones que la que más consumió en la universidad era también la que menos lo atraía, marihuana. Llevaba mucho tiempo que hiciera efecto y la sentía falsa. La llamó la droga para los boludos. En cambio, le gustaba la mescalina y el LSD, y junto con los hongos, fueron las drogas que sentía que lo recomponían. Desistió de consumirlas luego de que un día probase una llamada C4, una variante sintética de la mescalina. El efecto fue tan fuerte que sintió que estuvo a punto de quedarse loco y que se salvó a último momento. Y ahora llegamos a otro de los hechos más importantes de la vida de Stephen King. Fue a comienzos de ese año, de 1969, en donde ve a Tabitha Spruce por primera vez. No fue amor a primera vista. A él le gustaba, pero la primera reacción de ella fue bastante opuesta. Sin embargo, conforme coincidieron en la biblioteca y en las clases, la química entre ambos empezó a funcionar, y para fines de ese año, ella ya estaba embarazada de su primera hija, Naomi King. La niña nació el 1 de junio de 1970, apenas unos días después de que Stephen King egresara de la universidad. La década del 60 iba a concluir con más cambios en la vida de Stephen. Por un lado, siguió publicando algunas historias y poemas en revistas universitarias, además de haber logrado vender otro cuento. Recordando el incidente del sótano de la fábrica textil, ese sobre las ratas gigantes, escribió una historia a la que tituló El último turno, y la envió a una editorial que publicaba historias similares entre medio de fotos eróticas. La revista se llamaba Cavalier y le compró el cuento, pagándole $200 en 1970, lo máximo que había ganado hasta el momento por un cuento. Por otro lado, el cambio que había comenzado con Harold, su viejo compañero de habitación, se terminó de completar ese mismo año. Cuando se reveló que el plan de Nixon para Vietnam era continuar enviando jóvenes a morir, las protestas contra la guerra y el propio Nixon se sucedieron a lo largo y ancho del país, y Stephen fue uno de los fervientes manifestantes de la Universidad de Maine. En los anuarios universitarios de 1969 y 1970, se lo puede ver en varias fotografías que retratan las protestas, incluso dando un discurso en algún mitin. Then it seems to me that no citizen is safe and liberty itself is in danger. En ese momento ya existía un programa universitario conocido como ROTC, o Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva. Ofrecido en más de 1000 escuelas y universidades de los Estados Unidos, este programa tiene como objetivo preparar a adultos jóvenes para que se conviertan en oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A cambio de la educación universitaria paga y la garantía de una carrera después de la universidad, los participantes o cadetes se comprometen a servir en las Fuerzas Armadas luego de graduarse. En 1969, cada vez que había una protesta en contra de la guerra de Vietnam, sus miembros estaban presentes y en contra de los manifestantes. Era como agregar nafta a un fuego que empezaba a descontrolarse. Y para cuando King egresó, su campus y muchos otros en Estados Unidos se encontraban cerrados debido a la masacre de Kent. El 2 de mayo, en la Universidad de Kent State, en Ohio, estudiantes habían prendido fuego a un cuartel del ROTC, rodeando el mismo para evitar que el fuego pudiese ser apagado. La respuesta del gobernador no se hizo esperar. El 4 de mayo envió a la Guardia Nacional, la cual abrió fuego contra los estudiantes, asesinando a 4 e hiriendo a otros 9. 4 students were killed by National Guard troops during a campus protest at Kent State University in Ohio. Stephen ya venía dejando atrás su activismo. Se había cortado el pelo y preparado para buscar un trabajo, mientras esperaba el nacimiento de su primera hija.
La urgencia por un trabajo y un salario lo llevó a aceptar lo primero que pudo conseguir: un trabajo en una lavandería. Había barajado aplicar para ser policía, pero tanto él como Tabitha lo descartaron cuando vio que no le iba a dejar tiempo para escribir. Sea cual fuese el trabajo, tenía que ser a tiempo parcial y dejarle tiempo disponible para escribir. Bueno, ya te conté sobre sus escritos durante estos 4 años que pasó en la Universidad de Maine. También sobre Tabitha, cómo pasó de ser republicano a demócrata y de su activismo en contra de la guerra de Vietnam. ¿Y qué hay de sus estudios? ¿No fueron importantes? Por supuesto que sí. Steven encontró en la universidad a 3 de los 4 profesores que marcaron su vida como escritor. El primero fue justamente el profesor de la primera clase. Se llamaba Jim Bishop y fue quien lo obligó a tomar ritmo y despertarse. Luego de la primera entrega, Steven pasó de esas notas altas que obtenía en el secundario a una C+, con una nota de Bishop que básicamente le decía que esas no eran las ligas menores y que su trabajo era descuidado. El siguiente profesor que conoció a lo largo de la carrera se llamaba Burton Hatlen y fue su mayor influencia, al punto que ciertos aspectos que aprendió de él los sigue utilizando hoy en día. Burton era profesor de poesía y un día, luego de una lectura, habló sobre la pileta mítica desde la cual se obtienen los arquetipos ficticios y poéticos. La noción de la literatura como la creación de mitos lo llevó a descubrir escritores como James Joyce, T.S. Eliot, Faulkner o Cormac McCarthy. Y Steven utilizó la idea de la pileta en libros tan dispares como El retrato de Rosmader, It, y de manera mucho más explícita, La historia de Lizzie. 50 años más tarde, Stephen King aseguró que los seminarios de poesía que tuvo con Hatlen y Bishop fueron, a nivel intelectual y creativo, los mejores momentos que pasó en la universidad. El restante profesor más influyente se llamó Graham Adams. A él, King le expuso el injusto espacio existente entre la ficción literaria y la llamada ficción de género, o ficción popular. Graham tuvo un gran vínculo con Stephen King y le prestaba mucha atención. Leyó los libros que le recomendaba, y para el último año en la universidad le propuso enseñar un curso acerca de esa diferencia entre ficción literaria y ficción popular. El proyecto tuvo el apoyo de Bishop y ambos profesores lo propusieron al departamento universitario. Fue aprobado, y así fue como Stephen King comenzó sus primeras prácticas docentes en el último año de la carrera. So what I am going to do is talk for a while and answer some questions that are frequently asked me. Fue en la propia casa de Graham Adams donde retomó la idea que había tenido tiempo atrás, esa de un adolescente que puede mover objetos con la mente. Para entonces ya había conseguido su primer empleo profesional como docente y enseñaba lengua en el colegio Hamden. Comenzó a escribir la historia, pero al cabo de apenas un par de páginas decidió que no valía la pena, que iba a ser un cuento demasiado largo y Cavalier no lo iba a aceptar para publicación. Tiró las hojas al cesto. ¿Y qué sucedió? Eso te lo cuento en el próximo episodio. En 1998, Stephen King escribió una historia que transcurre parcialmente en este periodo que acabo de contar. La tituló Corazones en la Atlántida y la describió perfectamente en la introducción de una reedición. Es una obra que salió de su corazón. Si querés asomarte y ver aunque sea un poco de cómo Steven vivió esos años, es un libro que tenés que leer, sí o sí. Es de ficción, pero como dijo alguien a quien admiro mucho, la ficción tiene el poder de cambiar vidas. Aquí concluye nuestro capítulo de hoy, de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escucha un nuevo episodio el primer y tercer martes de cada mes a través de Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita.